Muy buen día a todas y todos. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Mi nombre es Leid León y hoy vamos a platicar un poco sobre la aplicación de un diseño flexible y emergente. Los objetivos de esta sesión son ilustrar la planeación del trabajo de campo en un estudio cualitativo, así como identificar las características y la aplicación de un diseño flexible y emergente. Para lograrlo, se propone revisar los siguientes temas en el contexto de un proyecto de investigación en desarrollo. Platicaremos de los siguientes temas: antecedentes del proyecto, preguntas de investigación, métodos, desarrollo del estudio, trabajo de campo, diseño flexible y emergente, su aplicación, nuevas preguntas de investigación, entrevistas y guía de entrevista. Esta guía de entrevista incluye temas como proceso de ajuste, ejemplo y retos del estudio. Inicio comentando algunos antecedentes del proyecto FASTER. FASTER es el nombre que se le dio a una estrategia que propone la combinación de la vacuna contra el virus de papiloma humano, VPH, y el tamizaje basado en la detección de VPH. Esto en mujeres adultas entre 25 y 45 años de edad. Esta estrategia nació en Europa y fue en México el primer país donde se puso en marcha en condiciones reales de trabajo, es decir, introdujo la vacunación y el tamizaje combinados dentro del programa de detección oportuna de cáncer cervical. Se propuso desarrollar un ensayo clínico aleatorizado, esto quiere decir un estudio experimental con asignación aleatoria a los grupos de tratamiento. Es abierto, es decir, tanto a las participantes como el investigador conocía las vacunas empleadas, con 3 grupos paralelos, es decir, que a los grupos de participantes fueron asignados a recibir la vacuna y al mismo tiempo otro grupo recibió el manejo estándar, que es el tamizaje. El ensayo clínico se llevó a cabo en 8 centros de salud de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México. El ensayo clínico fue aprobado por los servicios de salud de la Ciudad de México, por las comisiones del Instituto Nacional de Salud Pública, la Comisión de Ética, de Investigación y Bioseguridad. Se registró también en Clinical Trials, que es un sitio web desarrollado por los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos, el NIH, y ofrece información actualizada sobre ensayos clínicos y estudios observacionales. Para el reclutamiento, las participantes fueron invitadas a participar en los centros de salud cuando asistían a cualquiera de los servicios, ya sea que llevaban a algún familiar o a sus hijos o que ellas acudieran. Si ellas aceptaban la invitación y cumplían los criterios de inclusión como edad, brindar el consentimiento informado, por ejemplo, no estar embarazadas, no tener antecedente previo de vacunación, por ejemplo, fueron incorporadas al estudio. Todas las mujeres que aceptaron participar firmaron un consentimiento informado. Las preguntas que se propone contestar este estudio FASTER son: la estrategia combinada de vacunación contra VPH, ya sea la vacuna Cervarix, que es bivalente, o la Gardasil, que es cuadrivalente, en esquemas de 1 y 2 dosis, y el tamizaje basado en VPH, ¿puede ampliar con seguridad el intervalo entre tamizajes de 5 a 10 años? Otra pregunta es: la combinación de la vacunación contra VPH, Cervarix o Gardasil, en esquemas de 1 y 2 dosis, ¿son eficientes para prevenir la infección incidente por VPH 16-18 y la infección persistente a 6 meses en mujeres de 25 a 45 años de edad? Otra pregunta es: la combinación de la vacuna contra VPH Cervarix Gardasil en esquemas de 1 y 2 dosis, ¿son eficaces para prevenir la incidencia de la neoplasia intraepitelial cervical grado 2 o mayor, que es NIC2+, confirmada histológicamente a 5 y 10 años tras el tamizaje en mujeres de 25 a 45 años?
Los métodos de este ensayo están reportados. Ustedes pueden ver en la parte de abajo, a mano derecha, en la parte inferior, la referencia del artículo. Sin embargo, específicamente abordo en esta diapositiva algunos de los procedimientos llevados a cabo en campo. Antes de iniciar con el reclutamiento en el año 2016, fuimos a campo y visitamos cada uno de los centros de salud. Realizamos talleres de sensibilización y capacitación con el personal de salud sobre la prevención primaria y secundaria del cáncer cervical y de la propuesta FASTER. El objetivo de este estudio, la población de estudio, los procedimientos, las fechas en que estaríamos trabajando en los centros de salud. Posteriormente, meses después, en el año 2017, arrancamos el estudio en campo. Comenzamos a invitar a las mujeres a participar en los centros de salud incluidos en el estudio. Revisamos los criterios de inclusión y las mujeres firmaron su consentimiento, como se mencionó anteriormente. Con algunas excepciones, una vez que las mujeres aceptaron participar en el estudio y habían firmado el consentimiento, ese mismo día, durante esa visita que nosotros llamamos visita basal, en el mes 0, ellas fueron vacunadas, se les colectó la muestra cervical, la muestra de orina y se aplicó un cuestionario. Cabe mencionar que la orina se colectaría desde en los meses 30, es decir, a los 2.5 años, en el mes 36, que son los 3 años, hasta completar los 120 meses, que es el año 10. El cuestionario aplicado incluyó preguntas cerradas y una pregunta abierta, con el fin de explorar las razones de aceptabilidad o rechazo de la vacuna. Adicionalmente, comentarles que durante las sesiones de capacitación en los centros de salud, antes de iniciar el trabajo en campo, mejor dicho, antes de iniciar el reclutamiento, se aplicó un cuestionario corto a los profesionales de la salud, con la finalidad de estudiar conocimiento. El cuestionario no requería que se identificaran o agregaran su nombre. El entregarlo también fue opcional, tratando de evitar que se sintieran evaluados o calificados. La información de la pregunta abierta de los primeros cuestionarios, que fue, información emergente, permitió darnos cuenta que era importante preguntarles lo que pasaba sobre la aceptabilidad de la vacuna entre sus pares, ya no solo tener su percepción por qué razón aceptó o no la vacuna, sino ampliar nuestro entendimiento sobre las razones de aceptabilidad o rechazo entre sus pares. Esto nos llevó a agregar 2 preguntas abiertas en el cuestionario. Nos podemos cuestionar si hay fundamento para incluir nuevas preguntas, en el entendido de que ya existía un protocolo aprobado, objetivos, preguntas de investigación e hipótesis muy claras, un cuestionario estructurado. Sin embargo, en el marco de los métodos cualitativos, la flexibilidad permite considerar nuevos aspectos. Pero aquí, ojo, relacionados con el tema de estudio, reformulando aspectos metodológicos que permiten incluir nuevas técnicas para recolectar información, basados en los datos emergentes que sugerían, nuevas preguntas, pero totalmente articuladas a las preguntas planteadas inicialmente. Revisemos con más detalle. Siguiendo el flujograma de la diapositiva 9, podemos observar que a las primeras participantes FASTER se les preguntó solamente las razones de su decisión sobre la vacunación. Si eran mujeres del grupo control, es decir, sin vacunación, se les preguntó de igual manera si hubieran aceptado o no la vacunación y las razones de su decisión. La técnica fue preguntas abiertas, evidentemente, y el instrumento fue un cuestionario. Sin embargo, los primeros datos nos llevaron a plantearnos que era importante nuestro conocimiento sobre las razones de aceptación o rechazo
e incorporamos 2 preguntas abiertas al cuestionario, recordando que este cuestionario y todos los procedimientos se llevaron a cabo en la visita basal y no era recomendable ampliar el número de preguntas en nuestro cuestionario. El proyecto arrancó en marzo del 2017. Modificamos el cuestionario en junio del 2017, sin modificar los objetivos del ensayo clínico y, en este contexto, apoyados por la flexibilidad de los métodos. Revisando las respuestas de las participantes, al mismo tiempo que corría el ensayo en campo, revisamos la literatura y encontramos que la recomendación de los profesionales de la salud es muy importante para la aceptación de una nueva estrategia. Los datos que iban emergiendo señalaban que para las mujeres o sus pares era importante contar con información o recibir consejería ante sus decisiones en salud. En este caso, aceptar o no la vacuna contra VPH. Entonces, era importante preguntarles a los profesionales de la salud qué opinaban de la vacunación y los retos de implementarla, que nos permitieran entender su postura y recomendaciones, retomando la flexibilidad y los datos emergentes para plantear esta recolección de información. ¿Qué hicimos? Habíamos ya revisado anteriormente que se realizaron talleres con el personal de salud. Se aplicaron cuestionarios cortos de 5 preguntas para evaluar conocimiento. Nos basamos en el cuestionario utilizado por Yain N. y colaboradores. Posteriormente planteamos evaluar solamente con médicos y enfermeras involucrados en el programa de detección oportuna de cáncer, sus percepciones de la vacuna contra el VPH, los beneficios en las mujeres adultas, sus percepciones sobre las razones que tendría una mujer para aceptar o rechazar la vacuna, sus percepciones sobre combinar la vacunación y el tamizaje, y a la par sus opiniones sobre los desafíos percibidos en la implementación de una estrategia como FASTER. Nosotros utilizamos la técnica de entrevistas individuales, cortas y no a profundidad, y el instrumento utilizado fue una guía de entrevista. ¿Qué información colectamos hasta entonces? Cuestiones de aceptabilidad entre las mujeres y los profesionales de la salud, pero nos seguíamos haciendo más preguntas. La revisión de la literatura nos invitó a reflexionar aún más. Aunque las mujeres y los profesionales de la salud acepten la vacuna y el tamizaje, nos preguntábamos si sería posible echar a andar esta estrategia en los centros de salud de Tlalpan, ya fuera de un estudio de investigación, fuera de FASTER, sino como procedimientos de rutina dentro del programa. Ya tamizamos, ya es un procedimiento estándar, pero ¿qué pasa con la vacunación y llevar a cabo las 2 estrategias conjuntas en la rutina? En este intercambio de ideas, pensamos, la estrategia es prometedora y se ha implementado exitosamente la vacunación en mujeres adultas en otros países, en otros sitios. Pues sí, esto es verdad, se ha documentado, pero es necesario evaluar la estrategia en nuestro contexto, con nuestros recursos, nuestra infraestructura, la capacitación de nuestros profesionales de la salud. ¿Qué hicimos? Bueno, pues nosotros fuimos a los centros de salud y observamos sus procesos, sus insumos e infraestructura disponible. Esto nos permitiría entender los componentes presentes en los procesos hacia la implementación de una estrategia, aceptabilidad y factibilidad. En la diapositiva 13 se plantea un resumen de cómo abordamos estos 2 componentes. La aceptabilidad, por un lado, utilizando como técnicas de recolección de información, preguntas abiertas y entrevistas individuales cortas, utilizando como instrumentos un cuestionario y la guía de entrevista.
mientras que para evaluar factibilidad nos basamos en la observación, utilizando una lista de cotejo para registrar la infraestructura, espacios, insumos necesarios para vacunar y tamizar. La información obtenida fue útil para comprender la factibilidad de implementar una estrategia como FASTER. Sin embargo, consideramos necesario explorar con más detalle distintos temas. Nos preguntamos, por ejemplo, cuestiones de colección de orina. ¿Qué tan fácil o difícil fue para las mujeres colectar la muestra de orina siguiendo las instrucciones? La enfermera brindó información directamente a las mujeres y también se colocaron instructivos detallados, con instrucciones tanto escritas y gráficas sobre el procedimiento en cada uno de los sanitarios. Sin embargo, nosotros queríamos saber cuáles eran sus percepciones sobre la utilidad de la orina para la detección oportuna de cáncer cervical. ¿Qué opiniones tenían? ¿Consideraban que un chorrito de orina que con este chorrito podríamos realizar la detección oportuna de cáncer? Si era posible colectar la orina en los centros de salud, en los baños existentes, con el espacio disponible, ¿qué tan fácil o difícil sería? Imagínense ustedes si esta información pudiera ser útil para el proyecto en sí, si estamos planteando colectar orina desde la visita en el mes 0, que fue el reclutamiento, hasta la visita en el mes 120, que es el año 10, para evaluar persistencia. Si hay alguna dificultad, podremos buscar alternativas. Esto es útil para el proyecto en sí y además es información adicional a los hallazgos sobre el desempeño de la muestra de orina para la detección de VPH entre mujeres mexicanas. En este hilo de ideas, nos preguntamos también quiénes podrían influir en las decisiones de las mujeres para aceptar o no la vacuna. Preguntas sobre la percepción de la estrategia combinada, por lo que desarrollamos un protocolo anidado en el estudio madre, que es FASTER, para realizar entrevistas a profundidad con mujeres, con profesionales de la salud y con tomadores de decisiones. El protocolo y los instrumentos se sometieron a los comités del Instituto Nacional Pública para su aprobación. A la luz de la flexibilidad que facilita reformular aspectos metodológicos para colectar información, lo que no modificó las preguntas del ensayo clínico, ni sus objetivos, ni su hipótesis, ni sus procedimientos en campo. La técnica que consideramos adecuada para colectar la información fue la entrevista individual a profundidad. Pero, ¿cómo estructuramos esta entrevista? Bueno, pues consideramos los objetivos del estudio secundario, lo que dice la literatura sobre el tema para comprender cómo han abordado el tema y en qué contexto otros investigadores. Y consideramos un marco teórico que aportara constructos que dieran sentido a los datos desde su recolección hasta su análisis e interpretación. En conjunto, nos llevó a plantear los temas de la entrevista y las preguntas en cada uno de estos. El instrumento que utilizamos fue una guía de entrevista. Esta guía fue útil para dar una secuencia lógica a nuestras preguntas y mayor orden. Elaboramos una guía para las mujeres, otra para los profesionales de la salud y una más para los tomadores de decisión. Aunque es el mismo tema de estudio, a cada grupo se le preguntaron aspectos distintos. Por ejemplo, a las mujeres se les preguntó mayormente cuestiones sobre sus percepciones y experiencias. A los profesionales de la salud se les preguntaron cuestiones que tienen que ver con información, consejería, recomendaciones, procesos, factibilidad. Y a los tomadores de decisión se les preguntó mayormente retos, factibilidad, recomendaciones para la futura implementación de una estrategia como FASTER. Aunque queremos preguntar distintos aspectos, esto no es recomendable por distintos motivos.
Los participantes nos regalan su tiempo, pero este es limitado. Debemos aprovecharlo con preguntas que nos den datos ricos. Una entrevista larga es cansada para la o el entrevistado, además de que resulta costoso. Por lo que es un reto desarrollar guías cortas, preguntas claras y no redundantes, preguntas que nos lleven a evitar respuestas dicotómicas y lograr una guía con pocas preguntas. Una vez que tuvimos una versión cuasi final de la guía, la probamos con colegas. Recibimos retroalimentación y además pudimos revisar el tiempo que llevaría a realizarla en campo, iniciando un proceso de ajuste de nuestro instrumento. También se realizó un taller de sensibilización y capacitación con 2 personas expertas en campo. Ellas revisaron la guía y comentaron sus dudas y nos dieron sus sugerencias, mismas que se integraron en la guía, ajustando nuevamente el contenido. Posteriormente, la guía de entrevistas se piloteó en campo. Sin embargo, esto lo hicimos durante la marcha, en el primer día de entrevistas. Este material no se desechó, se revisó y contenía información útil, por lo que fueron parte de la información en los distintos grupos. A la par, se hicieron los ajustes al instrumento y posteriormente la versión final de cada guía se utilizó durante el levantamiento de la información. Este es un ejemplo de la guía de entrevista de mujeres. Como primer punto esencial, se agregó una nota que recordara a la entrevistadora obtener el consentimiento informado. Posterior a haber leído la carta de consentimiento a cada participante y haber explicado la finalidad de la entrevista, se les explicó, por ejemplo, entre otras cosas, que podían contestar o no las preguntas, que podían retirarse de la entrevista cuando así lo desearan, que no requeríamos tener su nombre, explicando cada uno de estos puntos con detalle en el consentimiento informado. El consentimiento puede ser oral o escrito, en este caso el nuestro fue oral. Podemos identificar los 3 temas principales con letras verdes. Por ejemplo, el primero, estrategias de prevención de cáncer cervical; el segundo, estrategia conjunta de vacunación contra VPH y tamizaje; y el tercero, colección de orina para la detección oportuna de cáncer cervical. En cada uno de estos incluyeron preguntas. Con fines didácticos, solo agregué algunas preguntas, no son todas, la guía incluyó algunas otras en cada uno de los temas. Como se comentó anteriormente, la estructura de la guía se basó en los objetivos del estudio, la literatura y los marcos teóricos. Por ejemplo, la pregunta 1 nos permitiría explorar las creencias de las mujeres. Hasta antes de participar en FASTER, ¿qué había escuchado sobre la vacuna contra VPH? Este constructo teórico, que proviene del modelo de creencias de salud, a grosso modo nos permite entender comportamientos de salud. Otras preguntas nos permiten, por ejemplo, explorar la norma subjetiva, constructo de la teoría de la acción razonada que permite comprender la conducta ante la vacunación y el tamizaje. Un ejemplo es, ¿usted cree que alguien más podría influir en la decisión de la mujer sobre aceptar la vacuna? ¿Quiénes y por qué? Cuestiones de género, como la pareja influye en las decisiones de la mujer sobre venir a vacunarse. Otros constructos de las ciencias de la implementación, por ejemplo, permitieron explorar factibilidad. Por ejemplo, ¿qué necesitamos decirle a las mujeres para que acepten la colección de orina en medio de la detección de cáncer cervical? ¿Qué opinarían? Al final de la entrevista es muy importante dar las gracias. Además de cerrar la entrevista, es valioso hacer saber a los participantes que agradecemos su tiempo y su valiosa ayuda para realizar el estudio. Finalmente, compartirles los retos
del estudio. Un gran reto fue buscar financiamiento. Se sometieron distintas propuestas a agencias financiadoras. Conducir las entrevistas en campo con los profesionales fue un reto, dado que fue necesario guiarlas para no desviar la entrevista a cuestiones interpersonales que se dieron entre los trabajadores de campo contratados por el proyecto y los profesionales de la salud de los distintos centros de salud. Lograr las entrevistas con los tomadores de decisión fue todo un reto. Sus tiempos son limitados, sus agendas son también con pocos espacios, nos cancelaban las citas y teníamos que agendar nuevamente. Otro gran reto vigente hasta el día de hoy es la codificación de pares. Llegar a unificar la codificación no es tarea sencilla, pero es rica metodológicamente. Asimismo, fue un gran reto el entendimiento y conducción de un estudio mixto, utilizar dos constructos de la teoría del campo de las ciencias de implementación. Finalmente, si bien la triangulación de métodos, técnicas y teorías da robustez metodológica, fue un enorme reto integrar las distintas perspectivas. Muchas gracias por su atención. Espero que este ejemplo aplicado haya sido de utilidad. Quedo a sus órdenes para sus preguntas y comentarios o alguna parte de esta presentación que tenga necesidad de aclarar. Muchas gracias.